Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy día quiero que abran nuestras Biblias en Hechos 9:1 al 31. Nos ponemos de pie, vamos a dar lectura y de allá nos sentamos. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Listo? Ahora sí. Saulo, respirando, ¿qué dice? Aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió, dice, al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, y diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, dice, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias
Padre, en esta tarde, Señor, en esta ya noche, Señor, que viene, Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor. Que ella pueda hablar, que pueda exhortar nuestras vidas, que pueda consolar, que pueda edificar, Señor. Señor, muchas gracias. Háblanos, Señor, y haznos entender, Señor, tus planes y tus propósitos en cada uno de nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, que estemos firmes, Señor. Padre, quiero hoy día hablarles acerca de una vida transformada, Señor, por el poder de Dios, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Que al final salgamos, Señor, agradecidos, bendiciendo tu nombre maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Ahora sí, me parece que hoy día solamente tal vez un poquito avance. Esto tenemos para tal vez 2 domingos, no lo sé, 3 domingos, no lo sé. Bueno, pero ¿cuántos pueden decir, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos? Amén. Yo creo que estar en la iglesia, estar aquí en la comunión con los santos, es el tiempo más hermoso que podemos tener. Amén, hermanos. También hay un texto que dice, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. En todo tiempo yo bendeciré a Jehová. Para llegar a ese nivel de decir así, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, y decir yo me alegraré en la casa de Jehová, generalmente el trabajo de Dios en los hombres lo hace de una manera diferente, de una manera particular. Amén. Las experiencias que podemos contar nosotros son innumerables, de todos sus hijos. Él trata de manera diferente. Amén. Pero sí se puede notar en los hombres y en las mujeres, en los hijos de Dios, cuando esa persona, en realidad Dios ha penetrado su alma y su corazón, y Dios lo transforma y Dios lo cambia. Amén. Uno puede ver a una persona que ama a Dios, que deja todo por Dios, su tiempo, aún si no le da ganas de venir a la iglesia, si aún pasa momentos muy difíciles, pero hay algo en él, que él tiene hambre de Dios, tiene hambre de conocer a Dios, porque conoce a su Señor, conoce a su Dios, y Dios ha hecho algo tremendo en su corazón. Amén. Esta historia que está en la Biblia habla acerca de un hombre como quiero hablarles de John Newton. Este hombre se convirtió en un líder del movimiento evangélico, fue inglés en el siglo XVIII. Junto a hombres, escuche, fue un líder, John y Charles Wesley, George Whitefield, William Wilberforce, que Dios en esa nación, hermanos, Dios levantó hombres tremendos, hermanos, en Inglaterra. Ya no se han vuelto a levantar. Las iglesias, escuchen, en Inglaterra, no sé si subió, si usted ha leído en la página, en el WhatsApp de la iglesia, en que todos estos templos que estaban llenos de gente, 500, 1000 personas, miles de personas, en unos templos inmensos, majestuosos, que por generaciones adoraron a Dios en el tiempo de estos hombres que levantó en esa nación, como Inglaterra, están a la venta, hermano. Los padres no han hecho un buen trabajo. Los padres no han transmitido su fe, su legado a la siguiente generación. Ustedes como padres tienen una gran responsabilidad. Por ejemplo, Luis, él ha conocido a Jesús. Juliana la conoció de pequeña. Ellos tienen que transmitir su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Que su niño pueda amar a Dios, pueda conocer a Dios. Y si ustedes hacen un buen trabajo, su hijo va a permanecer. Y sus hijos de sus hijos seguirán en los caminos que ustedes lo trazaron. Ese es nuestro legado, nuestro mayor legado. Hermano, más allá, escuche, no me malinterprete, está bien darle una carrera, una profesión, está muy bien, pero el mayor legado que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos es su vida espiritual, donde van a pasar la eternidad después que mueran. Le estoy hablando de 2 personas, le estoy hablando de un pastor, Sergio Mesa. Él ya su galardón es grande. Él, hay ciertas cosas que yo no comparto con él, teológicas, pero eso no lo hace que él no sea merecedor del cielo. Él está gozándose con su Señor, amén. También ese mecánico ya murió, pero él no está gozándose con su Señor.
Él se ha ido al infierno, porque en vida él rechazó a Jesús. Esa es la diferencia. Tú puedes irte al infierno con todos tus títulos, con todas tus propiedades que tú tienes, si no has aceptado a Jesús. La diferencia hace eso. Si yo en vida no acepté a Jesús o acepté a Jesús. ¿De qué vale al hombre ganar el mundo entero si en ese proceso pierde su alma? ¿Se da cuenta? Entonces, miren, Newton era un hombre, dice en su epitafio, lo voy a leer lo que dice, él mismo lo escribió, que es su lápida. Él dijo: John Newton, empleado, antaño infiel, libertino, traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Qué tremendo, hermano. Eso está en su epitafio. Hay otro hombre, Mel Trotter, escuche, era barbero, era su profesión, y era borracho, era pervertido, era tan depravado que se había vuelto que cuando su joven hijita había muerto, escuche, le robó los zapatos con que le iban a enterrar y los empeñó por dinero para comprar, para seguir emborrachándose. Una noche entró tambaleándose a la misión Garden en Chicago, en los Estados Unidos, y fue salvado milagrosamente. Agobiado por los hombres de las zonas marginales, abrió una misión de rescate en Michigan. Llegó a fundar más de 60 misiones y se convirtió en supervisor de una cadena de ellas que se extendían desde Boston hasta San Francisco. Un borracho, salvado por la misericordia de Dios. Amén. En el 386, un día de agosto, un profesor de retórica llamado Aurelio Agustín, no sé si usted ha escuchado, se sentó abatido en su jardín. Aunque hijo de una madre cristiana, había abandonado la fe materna en favor de la religión persa, conocida como el maniqueísmo. También tuvo un amante con quien vivió 13 años. Abandonando el maniqueísmo como algo insatisfactorio, no llenó su alma, continuó una vana búsqueda de la verdad a través de la predicación del padre de la iglesia Ambrosio. Llegó a convencerse intelectualmente de la verdad del cristianismo, intelectualmente. Sin embargo, se contuvo sin poder aceptar la fe por la debilidad al tratar con la tentación sexual. ¿Cuál era su mayor pecado? El sexo. Dice que un día, en medio de su confusión, oyó la voz de un niño cantando en latín: toma y lee. En sus confesiones describe lo que sucedió después. Dice que comprimiendo el ímpetu de mis lágrimas me levanté enseguida, seguro de que en aquella voz había para mí un divino mandato de tomar el libro y leer lo primero que vieran mis ojos. Volví entonces apresuradamente al lugar que estaba sentado su amigo Alipio, pues ahí había dejado el libro del apóstol. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el capítulo en que habían caído mis ojos. Decía: no andéis en comilonas, ni embriagueces, no en la recámara, ni en la impudicia, ni en contiendas, ni envidias, sino revestíos de vuestro Señor Jesucristo, y no dejéis llevar de las concupiscencias de la carne. Romanos 13, 14. No quise leer más, ni era menester, porque al terminar de leer la última sentencia, una luz segurísima penetró en mi corazón, disipando de golpe las tinieblas de mi dubitación. Hermanos, y el Espíritu Santo trabajó en él. Liberado de una vida de pecado y de confusión, Agustín se convirtió en el teólogo más grande que la iglesia conociera desde el apóstol Pablo. La historia de la iglesia está repleta, escucha, hermanos, de relatos como estos, los cuales resaltan, hermanos, el poder transformador del evangelio. Amén. Para nosotros los pecadores. Qué tremendo, hermano. Yo quiero decirte, hermanos, que la conversión de Saulo, que acabamos de leer al inicio, es tan tremendo, hermanos, que la Biblia lo registra 3 veces. Saulo era un judío de nacimiento, era ciudadano romano, porque su padre fue romano, fue griego por educación y cristiano solamente por la gracia de Dios. Fue misionero, fue teólogo, pastor, organizador, fue dirigente, pensador, luchador por la verdad, amaba las almas,
Nunca había vivido un hombre más piadoso, a excepción del Señor Jesús. Hermanos, Él que escribió las 13 epístolas que tenemos acá en la Biblia. En la Biblia que usted tiene, hay 13 cartas que Él lo ha escrito. Entonces, hermanos, yo quiero decirles que Saulo fue un hombre que tras la muerte de Esteban, él fue el autor intelectual, él fue el cabecilla en cuanto a la persecución y muerte a Esteban. Entonces, en Hechos 1:3 que hemos leído, él en su testimonio dice, por ejemplo, pronunció la ferocidad de su asalto. Pues dice en Hechos 26:9-11, pues bien yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes, de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba a extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Qué tremendo, hermano, de su propia boca. Cómo Dios puede hacer, hermanos, y cómo puede escoger a hombres terribles, a hombres que han perseguido, que han matado a sus santos, y puede Dios en su gracia, en su misericordia, escogerlos para que puedan ser un testimonio de la gracia, del poder transformador del Evangelio. Amén. Y eso es cada uno de nosotros, hermanos. Si nos ponemos a meditar, cuando estuve meditando en esta palabra, no podía dejar yo de verme también como Dios, en su misericordia, me trajo a sus caminos, hermanos. Como Dios en su misericordia, hermanos, viene, toca nuestros corazones y nos transforma. Amén. Es maravilloso, hermano. Cuando uno entiende eso, cuando uno entiende lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En realidad algunas personas dicen, pero yo no he sido tan terrible. Yo no he sido borracho, no he sido mujeriego. Hermano, yo quiero decirte que la Biblia dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Hay mucha gente que dice, pero yo no hago nada malo. Hermanos, dice la Biblia que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Somos enemigos de Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos arrepentirnos de haber dado la espalda a Dios, arrepentirnos de vivir, hermanos, tantos años de espaldas a Dios, de vivir rebeldes a Dios. Entonces, tenemos que entender que Pablo registra en la Biblia, hermanos, un hombre con tremendas, hermanos, cualidades que Dios le dio a este hombre. Este hombre tenía la ciudadanía romana, vivió en Damasco, vivió en Tarso de Sicilia, y estuve viendo un poco de historia, y dice que Tarso queda en la actual Turquía. En Turquía está, y hay, en su ciudad, hay un lugar que usa el turismo bastante los turcos, que le llaman la puerta de Damasco. Hay un lugar después de Tarso, donde hay un muro existe, donde dicen que le llaman puerta al mar, porque Tarso era un lugar, era un puerto importante. En el tiempo hasta ahora hay agricultura, hay algodón. Entonces dice que había un lugar donde había muchos filósofos de renombre, es decir, una ciudad intelectual. Donde nació Pablo no era cualquier lugar, era un lugar de mucha erudición, de mucha filosofía. Ahí, por ejemplo, los romanos dominaban y controlaban. En ese lugar, dice, en ese arco también ingresó Cleopatra para verse con Marco Aurelio. Entonces, está lleno de historia. En ese lugar dice que le llaman el pozo de Pablo. Hay un pozo donde la gente dice que va y si toma esas aguas, dice que se sanan. Claro, la gente lo hace para que vayan solamente los turistas, ¿no? Porque al final todo eso es mentira. Pero ahí hay un pozo donde creen que vivió, fue su casa de Saulo de Tarso. Entonces, Dios permitió que este hombre, ¿cómo lo fue preparando? Él era romano, hablaba arameo, hablaba, hermanos, hebreo y hablaba griego. Dios necesitaba un apóstol para que pudiera hablar a los gentiles. ¿Y qué hablaba a los gentiles? Era el idioma generalizado, era el griego. Él hablaba hasta latín. Miren cómo Dios puso sus ojos en este hombre. Ahí está.
pero este hombre vivía confundido. ¿Qué era Damasco? Era la antigua capital de Siria y contaba con una gran población judía. Dice que ahí hubo una masacre de entre 10 y 20 mil judíos en el año 66 después de Cristo. Damasco, donde él iba a ir para apresar a los cristianos. Era un lugar muy grande donde había muchas sinagogas. Él se enteró también del avivamiento. ¿Se acuerda que habla de Esteban? En la anterior predicación de Esteban hubo un avivamiento. Y él se enteró acerca de eso, así que se fue a ese lugar para poder apresar. Entonces, hermanos, la descripción del cristianismo como un camino aparece muchas veces en Hechos, más yendo de cuando él empieza a hablar acerca del camino, hermanos, se refiere al cristianismo. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino es un título, hermanos, para el cristianismo, ya que se trata del camino de Dios, el camino de entrada al lugar santísimo y el camino de la verdad. Así se conocía en aquel tiempo. Entonces Saulo obtuvo documentos necesarios. Saulo y una comitiva partieron hacia Damasco por la ruta normal al norte, y esto los haría pasar por Samaria. El avivamiento ahí, que estaba liderado por Felipe, Pedro y Juan, lo enfureció a más aún a Saulo. Entonces él fue con mucha hostilidad, se aproximó a Damasco y al encuentro que le cambiaría el mundo por completo, hermano. Amén. Entonces, esta historia tan dramática de esa conversión de Saulo, brotan, hermanos, escuche, hay 7 características de la vida transformada. 7 características que vamos a ver en todos estos textos. En primer lugar, escuche, es fe en el Salvador. 1. 2, fervor de súplica. 3, fidelidad en el servicio. 4, llenura del Espíritu. 5, comunión con los santos. Y 6, denuedo para hablar. Y 7, hermanos, intrepidez para sufrir. Todas esas cosas se cumplieron en la vida de este apóstol. Vamos a ver hoy, en este momento, la fe en el Salvador. Dice la Biblia, las Escrituras del 9:3 al 9, dice que él, yendo por el camino, dice que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hay una canción que es muy famosa, muy conocida en nuestro país. Lo he escuchado yo. No sé cuántos han escuchado una canción. Creo que son los Heraldos de Jesús. Por eso es muy importante que los hermanos que ministran las canciones, que las letras tengan que tener mucho contenido de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Esté de acuerdo a la palabra más que todo. Y se ha perpetuado algo, un pensamiento, que lo repitió un amigo que hace muchos años estudiaba conmigo en el seminario, y publicó eso, ¿no? Que decía lo siguiente: Saulo, Saulo. ¿Se acuerdan cómo empieza? Saulo, Saulo, y empieza la letra. Y suena un fondo de caballitos, ¿no? Toc, toc, toc. El tote del caballo. Dice: cayendo a tierra, dice. Entonces esa canción da la idea de que Saulo estaba yendo a Damasco a apresar, estaba en caballo. Pero si usted lee las Escrituras, no habla ni de un caballo. La Biblia dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le erró un resplandor de luz, y cayendo en tierra. No habla de caballo. Entonces todos suponen que él estaba en un caballo y se cayó del caballo. Y no se cayó de un caballo, él estaba caminando. Y miren, en la asombrosa conversión de Saulo, mediante la cual puso su fe en el Salvador,
a quien él estaba persiguiendo de manera tremenda, de manera cruel, se desarrolla, hermanos, en 5 fases. ¿Ya? ¿Cómo? Primero, hermanos, Dios hizo contacto con él. Hizo contacto con él. Cuando Dios empieza a obrar en una persona, y usted analice en su vida, Dios hace el primer contacto. Y eso marca la vida de una persona. Y eso lo voy a hablar aquí. También habla de convicción, conversión, consagración y comunión. En el caso del apóstol Pablo, el primer contacto dice que mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Verso 9:3. En Hechos 22:6 nos damos cuenta que ese contacto o ese encuentro se llevó a cabo al mediodía, a las 12 del mediodía, porque en ese momento, en ese lugar, dice que el resplandor de la luz del cielo no fue algo, hermano, de creación material, ya que dice que en ese momento el resplandor, el resplandeciente sol del Medio Oriente, en ese momento es intenso, pero fue mucho más. Dice, quienes viajaban con Saulo, dice que oyeron la voz del Señor, pero no entendieron las palabras expresadas. Dice también, las palabras del Señor eran solamente para los oídos de Saulo. Este en realidad vio a Jesús en glorioso esplendor, según lo atestigua el mismo Saulo en varias ocasiones, y mientras sus compañeros de persecución solo vieron la luz. Solo Pablo pudo entender lo que le estaba hablando esa voz del cielo. Yo quiero decirle, hermanos, que Dios siempre inicia el contacto de la salvación. Amén. Dios pone a una persona. A veces te habla de Cristo. Yo he tenido la oportunidad de cuando me voy en taxi y acabo hablándole acerca de Jesús a esa persona. Y eso, hermanos, no es una casualidad. Dios permite que muchas veces las personas pueda usar a sus hijos para que esa persona pueda recibir un mensaje de parte de Dios. Entonces, con el apóstol Pablo, Dios tomó e inició el contacto de la salvación. Según se observó en el capítulo 20 de esta obra, el Espíritu Santo, que hemos visto, dice, dispuso de forma soberana las circunstancias que llevaron a la conversión de Saulo. Por ejemplo, vemos el eunuco, el etíope. ¿Qué sucedió ahí? No le dijo a Felipe, acércate, allégate ahí. Hermanos, Dios toma la iniciativa. Y esto era necesario y lo sigue siendo aún, puerto que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Estamos muertos. Nosotros no podemos hacer nada, no reaccionamos. Y Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Los incrédulos no pueden llegar a Dios por su propia cuenta. No pueden. Entonces Dios toma la iniciativa. La salvación es iniciada en Dios. En ninguna parte se declara más poderosamente la palabra de Pablo a Tito. Y en Tito 3, capítulo 3, verso 3 al 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién inicia, hermanos? ¿Quién toma la primera iniciativa, el primer contacto? Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces, ahí está. ¿Cómo vive la gente? Peleas, borracheras, rebeldes, esclavos de la concupiscencia, del adulterio, la fornicación. Esa es su vida de la gente. Segundo lugar, la convicción. Y dice en 9:4 de Hechos, y cayendo en tierra, oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, esta repetición que aquí leemos en la Biblia es un reproche a Saulo. Entonces, le produce una angustia en el alma a Pablo. En ese momento, Saulo.
de modo que él comprendiera cuán equivocado estaba y que la culpa lo abrumara. Él era alguien que había odiado a Jesucristo sin ninguna causa. Las palabras de nuestro Señor, ¿por qué me persigues?, hermanos, reflejan cuán inseparable es Él como cabeza y nosotros la iglesia como su cuerpo y sus miembros. Amén. Eso dice, ni un golpe propinado en tierra deja de sentirse en el cielo por parte de nuestro Señor. Cada cosa, hermanos, que la iglesia padece, Cristo también lo siente. Dice que Él es un sumo sacerdote compasivo. Saulo infligía golpes directos, hermanos, sobre el Señor de ellos. Amén. Entonces, el crimen de todos los crímenes es que los hombres se condenan eternamente por negarse a amar y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay una oportunidad para todos, hermanos. El Evangelio ahora es predicado a todo el mundo. No habrá persona que diga nunca escuché acerca de Dios. Felicito, aprovecho para ayer estamos por la visita, estaba acomodando yo pues la casa está todo un desorden, ¿no? Estábamos acomodando abajo. Estaba con mi sobrino Misael, que me ayudó desde la mañana, me parece, ¿no? Ahorita llegó como a las 11. Estuvimos, miren, hasta las 5 de la tarde. Mire el reloj, miré las 3 yo. Después me salgo, ya habíamos acabado como a las 5:30. Salió, pero yo había visto la 3, le digo, Misael, y son las 5:30. Y le digo, ¿estarán en el evangelismo? Ya me quería ir al evangelismo, iba a ir a tomar la moto que estaba afuera porque saqué todo afuera para limpiar y me ardían los pies, hermano. Por eso que casi yo no puedo, ¿cómo es, no? Yo hace muchos años he trabajado de pie, trabajo en obras, he viajado y todo, parado, he estado parado mucho tiempo porque uno en obras para parado, caminando el campo. Pero yo de tanto en tanto a un tiempo ya no puedo estar muy parado de pie. En las plantas como que se me inflaman, pues. Me puse un lavador con mi esposa con agua fría y nunca había hecho eso en mi vida. Lo puse y me calmó un poco. Entonces ya a esta edad ya no puedo estar ya mucho ya de pie. Entonces lo tengo inflamado los riñones, ¿no? Riñones son los riñones. Entonces, mire, ya la edad nos va pasando la factura, ¿no? Yo me pongo a pensar, digo, ya dije, ya no voy, ya me tiré a la cama y vi que había subido nuestro hermano Antonio, Enrique, creo, había subido, lo vi a Mónica, Rubén, me habían escrito también ahí, ¿no? Y dije, bueno, los agradezco, ¿por qué? Porque es así, hermano, cuando uno toma un compromiso de hacer algo, uno tiene que hacerlo, nada más. Uno sabe lo que tiene que hacer, amén. Que ese sábado sea predicar el Evangelio. Si falta uno u otro, uno tiene que seguir adelante, nada más. Es nuestro compromiso con el Señor. Y bueno, les felicito, ¿no? No pude estar ahí, ya que me fui a la cama y me pasó un poco ya el pies, ¿no? En verdad. Yo cuando enseño es 7:30, entro, salgo a las 5:20, tengo que estar parado, tengo que moverme, escribir en la pizarra, siempre estoy de pie, pues, ¿no? Me parece que eso es, ¿no? Entonces siempre estamos caminando, estamos de pie y es un poquito que afecta. Bueno, la convicción, ¿no? Entonces, mire, hermanos, rechazar al Señor es condenación eterna. Cuando uno predica el Evangelio y la gente escucha, en realidad no te están rechazando a ti, te están rechazando a Cristo. Y esa es una de las cuestiones que yo quiero decirle que la gente se condena, pues, ¿no? Cuando el Evangelio es predicado, produce dos cosas: bien, vida eterna o condenación. Porque la gente ya no tiene motivo para justificarse delante de Dios. El Evangelio es predicado, el Evangelio ha sido predicado, la gente lo escucha y hay mucha gente que vende por ahí y creo que ya estamos más de un año ahí predicando y sigue ahí lo mismo, o sea, un año predicando
Y la gente no atiende. La gente no escucha, es peor todavía. Porque no ha escuchado el mensaje una vez, 2 veces, un año, todos los sábados. La gente está más condenándose. De cada vez que la gente rechaza, por eso, según el mismo Saulo escribe después en 1 Corintios 16:20, dice, el que no ama al Señor Jesús sea maldito. Mire, yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. El que no ama al Señor Jesús sea anatema, que significa sea maldito. ¿Sabe lo que significa ser maldito? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente le va mal en la vida? Puede tener trabajo, pero no es feliz. Viven de una manera miserable. Porque una persona que vive de espaldas a Jesús no puede ser feliz. Vive maldito. Todo, y hermano, esa palabra es fuerte. Ser maldito. Cuando Dios diga, venid a mí, benditos de mi Padre, Señor Jesús, entrar al reino que ha sido preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Y a su mano derecha estas palabras les dice, a lo de izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Con qué odio? Y esas palabras retumbarán en su conciencia de toda esa gente, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Miren, es terrible. Jesús afirmó que el Espíritu Santo convencería a los hombres de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces la verdadera salvación incluye convicción de este pecado de condenación, ya que este mismo pecado y ningún otro es lo que finalmente nos separa de Dios. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo tiene que trabajar. Recuerde, primero es intelectualmente. Primero eres convencido en tu mente. El Evangelio no es para ignorantes. San Agustín, en su testimonio, que él mismo yo le he citado, él dice que fue por el predicador Ambrosio, un predicador muy famoso, fue convencido de manera intelectual. Él no era un tonto. San Agustín era una persona muy inteligente. Se convenció. Estaba aquí, pero no llegaba al corazón. Pero el Espíritu Santo, lo que había aquí, hizo que bajara acá. Y el Espíritu Santo es lo que produce, hermanos, convicción sobre cada uno de nosotros. Esa obra. Hay muchos cristianos, y aún en la iglesia, que todavía intelectualmente aceptan que sí es cierto, existe Jesús, hay Jesús, es la verdad, la palabra de Dios, está bien, pero todavía falta el trabajo final, la obra del Espíritu Santo para que ellos puedan de una manera entender y que eso nadie los pueda mover. Es la obra de convicción del Espíritu Santo. Oremos la iglesia para que produzca en nuestros jóvenes, amén, esa obra del Espíritu Santo en sus corazones, para que ellos vengan las tentaciones, las pruebas, ellos no puedan mover su fe. Y aún de creyentes que están años y creen que ellos creen solamente de manera intelectual, pero no hay la obra, hermanos, de convicción del Espíritu Santo en sus vidas. Esa es la gran diferencia. Y muchos llenan los asientos solamente convencidos, pero no están convertidos. Esa es la gran diferencia. Entonces, Pablo sabía acerca de la fe cristiana. Por eso que él la odiaba, la perseguía. Él conocía las afirmaciones de Jesús y la verdadera historia de la redención divina, según la había predicado Esteban. Porque la Biblia dice, hermanos, que Esteban debatía con denuedo. Dice que, y ahí con quien debatía estaba Saulo. Pero dice que no le podían contradecir porque había una sabiduría tremenda en Esteban. Y él debatía y hablaba de la Biblia. Saulo era un hombre conocedor. Había sido educado a los pies de Gamaliel, un doctor en la ley. Era un hombre que Saulo, había estudiado, hermanos, en Jerusalén. De Tarso se fue a estudiar a Jerusalén a los pies del rabino Gamaliel, uno de los grandes teólogos de su época. Conocía las Escrituras, sabía la revelación. Había escuchado, hermanos, por boca de Esteban acerca de Jesús. Él comenzó a argumentar y no lo podían refutar. Pablo estaba ahí. En otras palabras, Dios estaba tocando el corazón de Saulo, estaba escuchando ahí, y hermanos, sabía que los apóstoles y sus asociados, Esteban y Felipe,
tenían un poder extraordinario sobre la enfermedad y los demonios, porque era evidente. Ahí había sanidades, había milagros, y él no lo podía negar. Pero él estaba tan, hermanos, necio en sus tradiciones, en lo que él sabía, en su orgullo, pero el Espíritu había, hermanos, tendido todo aquello como un cimiento, como base en la vida de Saulo, y cuando Jesús lo confrontó, la convicción fue abrumadora. Entonces el hombre sabía la verdad y hallándose aplastado contra el suelo, humillado, porque vino un resplandor y cayó humillado a tierra, no le quedó otra cosa que aceptarla, hermano, y creerla. Qué tremendo lo que hace Dios, amén. La obra de convicción del Espíritu Santo. Antes de que el hombre crea, escuche, Dios tiene que humillarlo. Dios tiene que humillarlo. Si tú estás vivito y coleando, no hay la obra completa del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo se conoce una persona que realmente Dios ha hecho un trabajo? Cuando esa persona es humilde. Cuando esa persona es humilde. A veces, yo me acuerdo que hay muchas personas que dicen, ¿cuánto ganas tú? A veces suben lo que ganan. Si ganan 1,000, dice, gano 2,000. Y hacen cosas, dicen cosas a un cristiano. Porque todavía hay orgullo en sus vidas. No hay convicción en sus vidas. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Todo es de Dios. Entonces el orgullo, hermanos, no trae nada bueno. Saulo tuvo que estar humillado. Hubo también algo, hubo conversión. Él dijo en 9:5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. La respuesta cuando él cayó a tierra a mano de Saulo, dijo, ¿quién eres, Señor? Él reconoció la deidad. Él sabía que se trataba de Dios. Todo el tiempo que este hombre obedecía a su pasión de perseguir a creyentes al evangelio cristiano, le llenaba la mente, pero de manera negativa. Y no es difícil creer que ya conocía la respuesta a esta pregunta cuando él la hizo, sino por fe, entonces por temor, y su peor pesadilla había de descubrir que Jesús era el Mesías, que él lo venía negando, que él no lo creía, que el cristianismo era auténtico, que el evangelio era la verdad de Dios y que estaba luchando contra Dios. Cuando Saulo oyó las palabras, yo soy Jesús, a quien tú persigues, la luz de la verdad le fue confirmada en el alma y el evangelio se volvió algo poderoso, algo positivo en su vida. Imagínate, hermano, saber, perseguir, odiar y al final decir, me equivoqué. Entonces, él conocía muy bien el mensaje cristiano. Él lo había debatido con Esteban. Jesús, a quien había creído muerto, estaba vivo. Y evidentemente era quien afirmó ser. Además, el Señor le recordó en esos momentos los inútiles y dolorosos esfuerzos contra él. El Señor le dijo en Hechos 26:14, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa cosas contra el aguijón? Antes había, ¿se acuerdan las yuntas que hay en la sierra? Para que se vayan de manera recta, la sierra usa una vara y un clavo, una punta, y lo pican y lo van llevando a donde quiere para que siga el surco. Eso es lo que está diciendo. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, varas puntiagudas, cortantes. La resistencia de Saulo quedó aplastada en ese momento y su corazón se quedó, hermanos, desgarrado por el arrepentimiento y fue sanado por la fe. Él describe el cambio mental que ocurrió en su alma, hermano. Algo ocurrió en él. Entonces, él dijo, aunque yo tengo también de qué confiar, en Filipenses 3:4-11, confiar en la carne, si alguna piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, durante el resto de su vida, Saulo ofreció, hermanos, una explicación. En realidad, él había visto al Señor Jesucristo resucitado y glorificado. ¿Amén? Él lo vio. ¿Sabe cuáles son los requisitos para ser un apóstol? Haber visto a Jesús. Pablo no lo vio a Jesús de manera física terrenal, pero él tuvo, hermanos, un encuentro con Dios en que Dios, hermanos, se manifestó y él lo vio. Él fue la segunda persona, hermanos, que vio a Jesús después de su muerte. El primer hombre fue Felipe. Dice que se abrió el cielo, amén. Y dice que lo vio, dijo, veo al Hijo, ¿no?, sentado, de Dios sentado en el trono. Dios le permitió ver antes de que muriera su gloria, ¿no? A Esteban. Y él sabía dónde iba a ir. Y aquí el segundo personaje es Saulo. Él también lo ve a Cristo glorificado y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, ese es uno, como dice William Booth, el fundador de el Ejército de Salvación, dice que hay llamados especiales. Y este llamado de Saulo es uno de los llamados más tremendos que Dios hace a los hombres, hermano. El llamado de Dios a Abraham fue sobrenatural. Lo llamó a Abraham, vete de tu tierra, tu parentela. Lo llamó a Moisés, lo llamó a este hombre. Pero hermanos, no esperemos nosotros que Dios nos llame de esa manera. Dios también trabaja en el corazón de los hombres de tal manera que los hombres saben que es Dios el que lo llama. Amén. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un cambio tremendo en nuestras vidas, hermano. Hace muchos años, esto de Saulo, yo me acuerdo que yo estaba trabajando cuando yo tenía 25 años. Sí, 25 años estaba trabajando. Yo era cristiano. Pero una de mis grandes luchas, todo ha sido un proceso en mi vida. Una de las grandes luchas conmigo fue justamente la bebida. La bebida. Mucho me gustaba tomar, las borracheras y ciertas cosas. Y me acuerdo que una de las cosas que juega muy en contra de los cristianos es ausentarse de la iglesia. Nada tiene, hermanos, justificación alguna de que nosotros faltemos a los cultos. Nada. Y te lo digo por experiencia. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuántas veces yo he faltado a los cultos? De todos los que hay. Esto que yo tengo que estar primero, ¿no? Usted dirá, no, porque usted es el pastor. Tiene que estar sí o sí en la iglesia. Sí, tiene razón. Pero antes no era así, yo no era pastor. Yo me acuerdo hace muchos días, y mi esposa lo sabe, los años que tengo casado, y siempre ha sido así. No había nada que evitara que yo faltara un culto. A no ser que yo no pudiera caminar. Ahora, yo estaba en el culto, a veces no sintiéndome bien, pero estaba en los cultos. Y ha habido momentos que en los cultos Dios me ha sanado de dolores que tenía y venía dolorido y salía sano. Y yo te puedo contar esos testimonios, hermano. En una oportunidad me salió un hongo rebelde, pero fue un látigo del Señor en el pie. Y cuando yo caminaba se me partía, me contagiaron, porque usamos una ducha que era de una manera para muchas personas trabajadores. Entonces yo tenía la costumbre de meterme pie calato a la ducha.
Y después aprendí que uno debe meterse a las duchas con sandalia, hasta en nuestras propias duchas con sandalia. Porque algunos tienen sus hongos no fuertes, pues, ¿no? Y lo cargan y viven con ellos, pero las pieles son diferentes. Entonces, desde ahí, yo a ducha que me voy, donde sea, llevo mis sandalias personales y me meto ahí. No me meto así. Me sirvió. Y yo me acuerdo que caminaba y se rasgaba el pie, se sangraba, se partía. Era un hongo rebelde que tuve que ir al médico y él me dio pastillas y ampollas y logré, me dijo que era uno de los hongos más rebeldes que había. Yo nunca he sufrido de eso. Yo nunca he sufrido, por ejemplo, de mi pie, de que le llaman hongo o que mi pie tenga mal olor, nunca. Y eso fue una experiencia para mí. Fue la única vez que yo me acuerdo que me iba con mi zapato y forraba la pata, que así despacito cojeando y a la iglesia. O sea, no he tenido la mala costumbre de poder faltar a la iglesia a no ser que me esté muriendo. Así, o sea, esa la tengo clara. Pero también en mi vida he pasado momentos en que cuando yo era joven, 24 años, me ausenté de la iglesia porque por el trabajo, 2 meses, 3 meses, no iba a la iglesia. Y cuando uno va a la iglesia se enfría espiritualmente, hermano. Se vuelve carnal, se vuelve mundano. Esa es la palabra. Entonces para mí ya no había temor y ya estaba participando y tomando. Ya tomaba, pues, ¿no? Porque eso era en mi mundo antes de conocer a Jesús. Y ya tomaba. La tentación, las chicas, pues era soltero y mundanas. Y ya estaba por ahí también ya. Pero yo te digo, hermanos, que Dios es muy bueno. Muy bueno. Y Dios me muestra un sueño. Me muestra un sueño. Y después Dios me habla. Yo era terco, seguía terco. Y estábamos viviendo en camarotes. Era una cuadra, camarotes. Yo dormía ahí. Y Dios me despierta. Jorge, me dice, es una voz fuerte. Me levanta. Yo sabía que era Dios. Estaba en falta. Y me dice, acuérdate de dónde yo te he sacado. O sea, me levanto y me siento así. Y lo veo a toditos durmiendo. Yo nada más había escuchado la voz. Pero cuando habla de Pablo, que él escucha Pablo, Saulo y nadie le escucha, yo sé que es así. Dios hace esas cosas, hermano. Dios es muy bueno. Dios nos preserva. No es nuestras fuerzas. No es porque yo lo que he pasado y tantas cosas en mis fuerzas. El pastor ha sido fuerte. No. Es Dios que nos guarda, que nos cuida, nos preserva. Él nos guarda caídas de fallar del Señor, disciplina. La disciplina de Dios, que nos ama. ¿Cuántas veces Dios no me ha dado? Porque me ama. Entonces, hermanos, yo he aprendido a látigos del Señor. A látigos. Entonces, hermanos, quiero decirte que ahí está Pablo diciendo, ¿sabe qué? Todo lo tengo por basura. Yo tenía mucho por qué ganar en el mundo, tenía posición, tenía estudio, venía de una tribu de Benjamín, del primer rey de Israel, tenía un apellido, pero eso no me sirve para nada. Yo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, durante el resto de su vida, hermanos, él sabía que había visto. Entonces, esta milagrosa conversión de Pablo, hermanos, sin participación humana, es un ejemplo de la magnitud y el poder de la gracia salvadora de Jesús. ¿Ven, hermanos? De Jesús. Y ahí está Pablo testifica, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, injuriador, en 1 Timoteo 1, 13 al 17, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que en Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué humildad, amén. ¿Se acuerdan? Él era orgulloso, pero ahí está. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y después vemos
consagración. Y dice, hermanos, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, como un bebito ciego. Entonces, ¿cuál fue, hermanos, la sinceridad de la conversión de Saulo? ¿Por qué se hizo evidente al instante? En Hechos 22:10 dice, hermanos, ¿qué haré, Señor? Y la rendición de Saúl fue total, mientras se sometía humildemente a la voluntad del Señor que él había odiado. Entonces, la Biblia enseña que Jesús es el Señor. Aparte de cualquier respuesta humana, la pregunta, hermanos, a la salvación no es si Jesús es Señor, escuche, sino si estamos sometidos a su señorío. O sea, es fácil decir, sí, Cristo es Señor, pero yo te pregunto, ¿estás sometido a su señorío? Y hay una gran diferencia, hermano. Y te darás cuenta que muchas veces no estamos sometidos a su señorío, porque hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Hacemos planes sin tener en cuenta a Dios. Hacemos planes exceptuando a Dios de nuestra vida. Y por eso nos metemos en tantos problemas. Entonces, ahí, hermanos, su entrada en la ciudad fue muy distinta de lo que él había sospechado. En vez de irrumpir como héroe, conquistador y azote de los cristianos, entró de manera indefensa, entró ciego, siendo llevado de la mano, lo que hace Dios, ¿no? Humillado, Dios abatió a Saulo, llevándolo al punto de que tuviera una total consagración. De las cenizas de su antigua vida se levantaría un hombre, el más noble, el más útil que alguna vez la iglesia haya conocido. Tremendo lo que Dios hizo. Y una consagración total. ¿Y qué hora, Juanita? ¿Cuánto falta, Anita? ¿Ya terminó, Crodi? Con esto termino. Último, comunión. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios lo hizo pasar por el proceso de reconstruir todo lo que el hombre había sido y había hecho. Aunque la salvación, hermanos, es una transformación instantánea de muerte a vida, pero el proceso de maduración en nuestra vida cristiana es largo. ¿Sí me está entendiendo? O sea, tú te conviertes a Jesús, aceptas a Jesús, te mueres, tienes vida eterna. Pero tu vida de consagración, donde hay humildad, dominio propio, es todo un proceso. Es un proceso que no termina aquí, hermano. ¿Qué te quiero decir? Que va a llegar un momento en que vas a ser odioso, rebelde, desobediente, que no va a hacer caso, pero la gracia de Dios está ahí. Él te va a enseñar a las buenas o a las malas, porque tú eres su hijo. ¿Te das cuenta? Te vas a enterquecer, no vas a entender, y Dios va a tener que sacar. Como decía los papás, ¿qué quieres? Te voy a dar tu queso, ¿ah? ¿Qué quieres? Mantequilla, decía, y enseñaban varias correitas de mantequilla, queso, ¿cuál quieres? Con eso te ponía, pues, ¿no? Dice, hermanos, él se necesita tiempo para sondear las profundidades de su significado. Solo Saulo comenzó ese proceso. Hermanos, él estuvo 3 días, dice, sin ver y no comió ni bebió. Estaba ayunando, estaba orando, estaba meditando 3 días ahí, Señor, perdóname. He vivido tan años lleno de odio en mi corazón. He vivido tan equivocado, ahora me doy cuenta que tú eres real. Que todo lo que yo había en ignorancia creído, estaba equivocado. Pregunto yo, hermano, ¿era su celo, su conocimiento? Él pensaba que estaba en la verdad. Escuche, les pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dios no lo hubiera llamado de manera sobrenatural? Si Pablo hubiera muerto, dígame usted la respuesta. ¿A dónde se iba Saulo? ¿A dónde? Al infierno. Yo les pregunto, hay tanta gente, mormones, testigos,
Te puedo decir que hasta adventistas, algunos no la tienen claro. ¿Qué pasaría si ellos mueren? Aún de cualquiera que tú lo ves piadosos, buenos, tal vez católicos, se mueren, se van al infierno. Fueron personas bien intencionadas, celosas en lo que creyeron, ¿sí o no? Pero eso no es suficiente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú aceptas a Jesús y cumples los mandamientos, tienes vida eterna. Tú dirás: pastor, si yo estoy en una isla y con mi Biblia y leo la Biblia y hago y obro de acuerdo a lo que está en esa palabra, tú te salvas. Porque estás en una isla, porque no hay una iglesia. Pero si tú estás en la tierra, hay una iglesia y tú no vienes a la iglesia y dices, no, como algunos tienen por costumbre, no vienen a la iglesia, no hay comunión entre nosotros, estás en desobediencia, siempre están extendiendo. Entonces las cosas son para obedecerlas. Obedecer, si no perdemos el tiempo. Es decir, no basta buenas intenciones, no basta vivir una vida correcta, sino creer y estar en Jesucristo. Amén. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y tenemos que gozarnos nosotros. ¿Por qué gozar? ¿Sabes por qué, hermano? Yo me siento muy contento. Yo me siento muy contento de haber conocido, o que Cristo me haya traído sus caminos y yo haya conocido su verdad, su palabra. Me siento contento porque ¿qué hubiera pasado si estuviera en una religión diferente? Hubiera perdido mi tiempo, mi vuelta hubiera venido a Cristo, así como San Agustín, que estuvo por allá, por acá, perdiendo su tiempo y después conoció a Jesús. Conmigo no fue así. Yo por la gracia de Dios, seguimos trabajando, seguimos creyéndole a ese Jesús, a esa palabra que yo la predico y que trato de vivirlo cada día. Amén. De vivirlo. Ese es el trabajo de nosotros. Es bonito conocerlo, es bonito estudiarlo, pero cuánto de la Biblia, cuánto de lo que conozco, yo la vivo y yo lo practico. Ahí está, hermano. Amén. Eso es lo importante para nosotros como cristianos. Si no, seríamos hipócritas. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Si yo soy una hija o un hijo de Dios, yo tengo que vivir a la altura de ese llamado, dejar toda cosa, todo peso de pecado, todo resentimiento, todo orgullo, toda soberbia. Eso no sirve. Y vivir para Cristo, y vivir para servir, y vivir para amar, vivir para ser de bendición a otras personas. Amén. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ese es nuestro legado. Usted como padre tiene un trabajo con sus hijos, con sus hijas. Yo no tengo hijos, pero tengo una misión, un trabajo: alimentar, instruir a una iglesia que Dios nos ha dado en este tiempo con mi esposa. ¿Me están entendiendo? Sea grande, sea pequeña, no nos interesa. Queremos ser fieles a donde Dios nos ha colocado, nos ha puesto. Amén. Sean 5, sean 10, sea 15, no nos interesa. Somos fieles al llamado. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Señor por estos momentos. Y hemos quedado solamente prácticamente, no he entrado ni a la primera parte, ¿no? Pero la palabra de Dios es hermosa. Amén. Cuando lo entendemos, cuando nos explican, es muy hermosa la palabra de Dios. Vamos a agradecer a Dios. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque podemos ver en la vida del apóstol Pablo, este hombre, Señor, cómo tú hiciste tu obra redentora, tu obra de gracia, tu obra de misericordia, Señor. Cada uno de nosotros somos trofeo de tu gracia, Señor. En Hebreos 11 dice que hay como un gran museo, los héroes de la fe. Y ahí habla, Señor, de grandes hombres, de Caín, Señor, de Abraham, hablan de David, habla, Señor, cosas tremendas, Señor. Yo sé que hay un museo en el cielo y también estarán nuestras historias, Señor. Somos los trofeos de tu gracia, Señor. Somos un recordatorio de tu amor, de tu misericordia, de donde tú nos has sacado. No permitas que olvidemos, Señor, nuestro estado anterior antes de conocerte, Padre. Estamos sin Dios, sin patria, Señor, de nuestra patria celestial. Vivimos una vida perdida, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Pero llegaste tú a nuestras vidas, nos rescataste de las tinieblas a la luz. Y podemos decir que somos hijos del Dios Todopoderoso.
Y podemos decir que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Oh Padre, vivimos bajo el amparo tuyo, bajo las plumas de ese Dios todopoderoso. Tú eres, Señor, Padre, nuestro escondedero, nuestro refugio. En los momentos difíciles, Señor, tú estás con nosotros. Que recordemos siempre nuestra posición en Cristo, quiénes somos, Señor. A veces andamos tristes, andamos desalentados, andamos, Señor, con nosotros mismos, pero olvidamos quiénes somos en Cristo Jesús. Somos coherederos del cielo, tenemos vida eterna, Señor. Aunque estemos pasando momentos difíciles hoy en día, tal vez con dolor, con enfermedad, pero eso será pasajero, porque vendrá un tiempo glorioso, Señor, donde no habrá lágrimas, no habrá llanto ni sufrimiento, no habrá ni sol, Señor. Dice tu palabra que tú nos pastorearás, Señor. Y es grande nuestro galardón, Señor, si somos fieles, Señor. Padre, que tu palabra nos anime a seguir adelante. Que tu palabra nos levante, Señor, cuando estemos caídos. Tu palabra, Señor. Porque fiel es aquel que nos llamó, Señor. Gracias, Señor. Te pido por esta iglesia, por cada familia, por cada matrimonio. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú puedes, Señor. Padre, tú conoces cada vida, Señor. Tú, Padre, tratas con cada uno de ellos. Es mi oración cada día, Señor. Cuando yo veo los matrimonios, los hogares, digo, Señor, encárgate tú, Señor. Pongo en tus manos estas vidas. Pongo en tus manos estos matrimonios. Pongo en tus manos estos jóvenes, Señor. Oh, Señor, aunque yo no pueda conocer su estado emocional, sus corazones, tal vez yo no pueda estar detrás de ellos, Señor, pero tú los conoces, Señor. Y tú los guardas, Señor, y tú corriges los que tengas que corregir, Señor. Y tú tienes que enderezar lo que tienes que enderezar, Señor. Porque tú nos amas, Señor. Oh, Señor, tú has tratado conmigo de manera muy fuerte, Señor. Porque he sido también duro, rebelde, Señor, para obedecer tu palabra. He conocido tanto tu palabra, pero a veces no he querido cumplir ciertas cosas, Señor. Y tú has tenido que intervenir de manera fuerte en mi vida, Señor. Para hacerme entender, Señor, que no solo es conocer, sino obedecer, Señor. Y yo te agradezco por ello, Señor, porque aún me tienes en pie delante de ti, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Permíteme ser fiel hasta la muerte, Padre, y también esta congregación, Señor, que te amen y que te sirvan, que sean sinceros, que sean humildes, Señor, que te amen, Señor, y que te sirvan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus negocios, sus trabajos, que no falte el pan en sus mesas, Señor, que tú puedan gozar de tu gracia y tu misericordia y te conozcan, Señor, porque ellos tienen que conocerte de manera personal, así como yo te conozco, así como te conocemos, Señor. Ellos tienen que tener sus propias experiencias y ellos puedan conocerte y amarte como ese Dios de misericordia que tú eres, Señor. Sé con ellos, sé con esta iglesia y llévanos, Señor, a niveles, Padre, que tú solamente conoces, Señor. Permite que, Padre, esta iglesia pueda crecer y más que todo cumplir el propósito por el cual tú has permitido que estemos, Señor. Pero no es casualidad, no es por voluntad humana, Señor. Es a ti a quien servimos y tú conoces nuestro plan, tú conoces, Señor, por qué estamos aquí y hasta dónde llegaremos, Señor. Y te damos la gloria por eso, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. En tus manos están nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.